Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al arquitecto Fernando Pauta. Él fue decano de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Cuenca, es precandidato al rectorado de la universidad. En esta mañana fundamentalmente queremos apelar a su conocimiento de causa en ordenamiento territorial, pues Fernando Pauta es también arquitecto urbanista experto en este tema. Quisiéramos abordar nuevamente, arquitecto Pauta, este tema que ha tenido varias opiniones en este medio de comunicación de importantes actores, entre ellos el arquitecto Josué Vega, quien dejó el liderazgo justamente en este proceso de socialización, renunciando a sus funciones en el municipio de Cuenca, y hemos escuchado también al presidente del Colegio de Arquitectos o actores como el ingeniero Enrique García, quien se pertenece a la Cámara de la Construcción, que han dado criterios de los más diversos sobre este tema. Lo cierto es que estos documentos se encuentran en una especie de limbo. Se dijo por parte del señor vicealcalde que se espera que esta discusión y los consensos surjan para el mes de diciembre. Otro funcionario municipal, Iván Carballo, señaló que se había entrado en una etapa de transición con acuerdos coyunturales con las cámaras para sacar adelante los proyectos que no pueden paralizarse en la ciudad de Cuenca. En todo caso, y estando además en festividades cívicas de Cuenca, espacios de reflexión que tienen que generarse sobre el futuro de la ciudad, bien vale la pena nuevamente tocar este tema con su experticia. ¿Cómo ve usted este debate y la situación actual? Buenos días, Gustavo. Ante todo, un agradecimiento por esta cordial invitación. Un saludo muy cordial a todos quienes ven y escuchan Antena 1 en la ciudad de Cuenca, en la región y también en el país. Muchísimas gracias por permitirnos opinar sobre un tema significativamente trascendente para el futuro de Cuenca. Como ya habíamos comentado alguna vez, Gustavo, formular el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de un cantón, sin duda que es la oportunidad que tiene Cuenca de pensar en su futuro. Ahora que estamos en estas fiestas de bicentenario, sin duda que estos procesos de planificación, que son los más fuertes, los más trascendentes que puede tener una comunidad asentada en un territorio, adquieren todavía muchísima más trascendencia, adquieren muchísima más importancia. Ponernos a pensar en la Cuenca de los próximos 50 años, como lo hicieron nuestros mayores. Nuestro Consejo Cantonal, la Municipalidad de Cuenca, fue un ente gestor muy fuerte, el de desarrollo en épocas pasadas. Recuerde usted, Gustavo, que el proyecto hidroeléctrico Paute, por ejemplo, nació en la iniciativa de la Municipalidad de Cuenca. Todo lo que hizo el Consejo Cantonal de Cuenca en la década de los 50 en materia de telecomunicaciones, caramba, decisiones fuertes, trascendentes, que fueron referentes para todo el país. Teníamos unas autoridades, unos consejos cantonales fuertemente connotados respecto de buscar por su propio destino el desarrollo del país y particularmente pues el desarrollo de Cuenca y de su cantón. Y creo que en eso hemos ido perdiendo. Yo tengo que ser sincero al señalar que la situación que vive hoy, la planificación ha caído de la ciudad, del cantón, en fin, ha caído en una suerte de incertidumbre, Gustavo. Primero, se ha dado la sensación de que no hay normas, de que no hay ordenanzas que están vigentes, de que el municipio no tiene los instrumentos que prevé la ley. Y no es así. Este rato la municipalidad tiene una ordenanza. Cierto es que en los últimos 15 años no ha habido administración que se haya condolido con la ciudad para actualizar la planificación urbana. No ha habido ni la decisión política ni la decisión técnica, y los propios consejos cantonales también son responsables de esas situaciones, Gustavo. Entonces, este rato, de todas maneras, existe una normativa que está vigente. Hay una normativa muy sin fuerte. Embargo, arquitecto Pauta, de alguna manera, que esta normativa en algunos aspectos estaría
obsoleta, que tiene que necesariamente actualizarse, además por ciertos mandatos legales que existen a nivel nacional. Incluso, arquitecto, muy buenos días. Le acabamos de escuchar hace no mucho al señor gobernador de El Azuay, al doctor Jorge Cabrera, y dice que la normativa, tal y como está concebido el uso y la gestión del suelo, pone una serie de limitaciones, por ejemplo, para los controles que los órganos de socorro y de control deben hacer en la ciudad, que eso dificulta muchísimo el trabajo que deben cumplir. Seguramente es unos temas Rosana, buenos días, unos temas de coordinación entre la municipalidad y la gobernación. De todas maneras, el artículo 264 de la Constitución es claramente fuerte, determinante. Dice que las municipalidades tienen bajo sus competencias la regulación y control del uso y la ocupación del suelo. Y eso es tremendamente importante, tiene un alcance de enorme magnitud. Inclusive eso supone que todo el control de las actividades humanas en el tiempo y en el espacio están en manos de la municipalidad. Eso no quita que cierto tipo de acciones de control, cierre de locales de turismo y de recreación por nocturnos, por ejemplo, tengan que ser coordinados con la gobernación y con la intendencia del cantón. Pero esos son temas más bien de coordinación interinstitucional. A mí me parece que no es correcto el camino de pretender elaborar una normativa temporal entre la que está vigente y la que en pocos meses más ya tiene que sancionarse, porque está decurriendo el plazo desde que se terminó el estado de excepción decretado por el gobierno nacional. Todos los gobiernos autónomos descentralizados, como usted conoce bien, Rosana y Gustavo, y la ciudadanía, tienen un año de plazo para sancionar los nuevos planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo. En un plazo temporal tan corto, querer insertar una normativa de carácter temporal me parece poco edificante. Empeñémonos en debatir y discutir. Y desde el punto de vista legal, arquitecto Pauta, en pocos meses más, Gustavo. ¿Qué tan factible es realmente gobernarse o gobernar una ciudad a través de disposiciones transitorias cuando se sabe que estas disposiciones PDOT, PUCS, son ordenanzas que tienen que seguir un debido proceso para ser aprobadas y están allí mientras no sean reformadas? Exactamente, Gustavo. No es que la normativa temporal sanciona el señor alcalde o el director de planificación. No. Tienen que ser sancionadas a través de la presentación de una ordenanza. Tienen que darse 2 debates. Otra vez los señores concejales tienen que discutir. Es decir, comprometer todos los esfuerzos de estos meses para estar discutiendo una ordenanza normativa temporal que va a tener apenas unas semanas o muy pocos meses de vigencia, pero me parece que es un despropósito. A mí me parece que el Consejo Cantonal, con todo respeto, Gustavo, Rosana, ha perdido el norte de este proceso. No ha podido gobernar, establecer una línea de conducta, una agenda concreta de cómo tienen que actualizarse sus planes. El señor alcalde ofreció en campaña darle a la ciudad un plan para los próximos 50 años, decía, igual todos los señores concejales. Ya pues, es hora de establecer una agenda muy clara, contundente, con participación de los sectores productivos, de la academia. ¿En dónde está la academia en este proceso? La propia participación de las comunidades urbanas y rurales. Fácil es decir, pues vamos a hacer un plan con la participación de todo el mundo. Lo difícil es concretar esa participación, que no sea solo información, sino que efectivamente se diseñe el territorio de los próximos 20 años, de los próximos 50 años. Creo que debe regresar la cordura al seno del Consejo Cantonal, debe revisarse la agenda con la que se pretende trabajar y debe concretarse todos los esfuerzos en la elaboración definitiva de los planes, del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, incluyendo el plan de uso y gestión del suelo. Arquitecto, ¿considera usted que esta situación que se ha dado frente al PDOT, al
PUCS responde de alguna manera a presiones externas, a presiones de ciertos grupos interesados, porque ese fue uno de los temas que nos preocupa, porque además quedó flotando luego de un diálogo que mantuvimos con el ex director de planificación de la Municipalidad de Cuenca. Existen acuerdos aparentemente con el sector de las cámaras de la producción para tener estas ordenanzas temporales, y que el debate de alguna manera se estaría trasladando únicamente a aspectos puntuales, a intereses particulares, y esto definitivamente es un tema que hay que analizarlo. Por supuesto, Rosana. A ver, la ciudad no puede hacerse en función de los intereses inmobiliarios. En eso vamos a ser absolutamente claros. La ciudad es un producto colectivo. Debe ser el resultado del aporte de todos quienes vivimos en la ciudad, de todos quienes vivimos del territorio. Por eso las normativas buscan esos importantísimos propósitos. La ciudad no puede construirse, no puede hacerse, ni debe concretarse en función de unos intereses legítimos incluso, pero no puede constituirse la ciudad estrictamente en función de ciertos intereses. Yo creo particularmente que en el caso de Cuenca tenemos dominantemente un sector inmobiliario que valora la ciudad, que quiere contribuir positivamente a la ciudad. Un sector inmobiliario que sabe que tiene sus limitaciones por respeto a la ciudad, por respeto a la historia. En otras ciudades eso es imposible. Quito y Guayaquil es un mal ejemplo de cómo los grandes intereses inmobiliarios de proyectos que estamos hablando, por ejemplo en Quito, de los 10 grandes proyectos urbanos arquitectónicos, una inversión de más de 20.000 millones de dólares, es decir, unas inversiones tremendamente fuertes y que cambian el territorio de manera muy trascendental. Por ventaja, en Cuenca no tenemos esas presiones del sector inmobiliario. Pero ¿en qué se está fallando, arquitecto Pauta? ¿En qué se está fallando en cuanto a la socialización, a la forma en que debería llevarse este debate, que al final ha colocado a estos dos cuerpos legales, a estas reformas en el limbo? ¿Cómo debería el municipio asumir este tema para más bien discutir, evacuar las diferencias, llegar a consensos y ojalá emitir una nueva disposición en el más corto plazo, perdón? Irnos poniendo de acuerdo, Gustavo, particularmente a los constructores, a las empresas inmobiliarias, les interesa conocer en qué partes de la ciudad pueden llevar adelante edificaciones en altura. Es un tema de discutir. ¿En dónde podemos, en la Cuenca actual, llevar adelante esos proyectos? No negamos la necesidad de densificar la ciudad, de construir edificaciones llamadas en altura, edificaciones de 12, 15 pisos, en fin, para una ciudad del tamaño de Cuenca. Es ir encontrando esos territorios, esos espacios en donde la infraestructura, la vialidad, los servicios, los equipamientos lo permiten y llegar a acuerdos y entendimientos. Pero no podemos pensar en que el centro histórico de Cuenca podemos tener edificaciones de más de 3 pisos, porque eso ya es atentatorio a la estructura edificada del pasado. Entonces, se trata de ir llegando a esos acuerdos, a esos entendimientos. Inclusive yo ya había comentado con usted alguna vez, Gustavo, el tema del uso de ciertas figuras, por ejemplo, de la concesión onerosa de derechos. Se puede hacer uso de las figuras inteligentemente en ciertas partes de la ciudad, pero pensar que ya hay que hacer efectivo el uso de esa figura para una familia que quiere construir 2 pisos y le dice, oiga, solo un piso puede construir sin pagar ninguna concesión onerosa de derechos, pero si ya quiere construir el segundo piso va a tener que pagar. Eso es insostenible, eso es impracticable, pues Gustavo. Entonces, por eso los reclamos, justos reclamos de las cámaras de la construcción. Yo confío mucho en el sector de la construcción cuencano, porque tiene una actitud sensible a la ciudad, a su historia, a su construcción, y que si bien son legítimos sus intereses, esos tienen unos límites, los límites de la construcción de una ciudad de alta calidad humana, una ciudad que ha creado un hábitat inmejorable. Tenemos que preservar esta Cuenca que se ha construido sacrificadamente, que tiene historia, un rico pasado. Tenemos una responsabilidad enorme. A mí me parece, Gustavo, que el Consejo Cantonal tiene que liderar más fuertemente este proceso, tiene que abrirse a diálogos con los diferentes sectores, y si ya se lo está haciendo, qué bueno, pero pretender en tan poco tiempo insertar unas ordenanzas normativas temporales, más nos vamos a tomar tiempo en elaborar, que el Consejo Cantonal discuta, debata, que el tiempo que nos va a quedar para aprobar, ahí sí, fatalmente
las versiones definitivas del plan de desarrollo y ordenamiento. El arquitecto Josué Vega señalaba, arquitecto Pauta, que se retira porque quieren construir una ciudad diferente a la que le habían invitado a él a proponer, señalando que las presiones o quienes ejercen presión en esto habían ganado la batalla, le habían quitado incluso la calidad de ser portavoz de este proyecto desde el municipio de Cuenca, y dijo que temas como este de la edificabilidad y estas tasas que se pretendían poner se las había sobredimensionado, que ni de lejos era lo más importante de este proyecto, que hay temas de sostenibilidad, de sustentabilidad de la ciudad que son muchísimo más importantes, incluso esto de edificabilidad podría ser directamente eliminado. ¿Cómo mira usted la problemática general? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo más importante en estas reformas? A mí me parece, Gustavo, que no se transparentó toda la información. El sector de la construcción reclamaba que desde la municipalidad no se transparentaba toda la información, y que eso creaba más de una dificultad justamente para propiciar el diálogo, y eso no puede ser. Estos procesos son complejos, Gustavo, pero imponen primero una paciencia infinita del lado de quienes son los autores del equipo redactor del plan. Yo mismo viví esta experiencia en el año 1997 para el plan que está vigente hasta ahora y se aprobó en el año para la ciudad, el plan de ordenación urbanística de Cuenca, y que está vigente y que estamos de acuerdo que ya la mayoría de determinaciones de esta ordenanza ya han perdido vigencia para un buen número de sectores de la ciudad, pero requirió un proceso de muchísima paciencia, de abrirse al diálogo, de recoger las opiniones y criterios de todos los sectores. Hay temas fundamentales de control del crecimiento de Cuenca. La ciudad tiene en su límite urbano alrededor de 7.000 hectáreas, pero tenemos una periferia urbana, un crecimiento al exterior que ya llega a las 20.000 hectáreas, Gustavo. Más allá de la cuenca urbana tenemos una cuenca rural, una periferia donde se está construyendo otra ciudad sin la debida planificación. Allí estamos perdiendo la batalla. Cuenca se juega su futuro urbanístico en lo que llamamos el crecimiento hacia el exterior, la expansión que ha sufrido Cuenca hacia las parroquias y cabeceras parroquiales rurales más cercanas. Allí hay otra ciudad en donde están, inclusive hasta desde el punto de vista social, residen ahí familias muy pobres que no encuentran suelo barato. Esa era la principal observación, la principal queja de su colega, el presidente del Colegio de Arquitectos, pero Josué Vega volvió a comunicarse con este medio de comunicación y decía que no es así, que sí se habían hecho estudios y bastante profundos, y incluso socialización con sectores rurales del Cantón Cuenca. Qué bueno, Gustavo, pero ¿en dónde están los resultados de este proceso? Finalmente es eso. ¿En dónde están los resultados de este proceso? Se ha habido qué bueno que se haya conversado, que se haya discutido, y debemos continuar con ese proceso, pero el producto final es llevar al seno del Consejo Cantonal una ordenanza que sanciona el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo para que el Consejo Cantonal lo apruebe, garantizándole al Consejo Cantonal de que no va a tener conflicto la aprobación de ese instrumento jurídico, porque ¿qué bastaría, Gustavo, que el próximo lunes el Consejo Cantonal aprueba la ordenanza y el día martes ya está recibiendo observaciones, ya está recibiendo cuestionamientos de la ordenanza? Hemos perdido la gobernabilidad, pues, de la urbanística de la ciudad. Entonces, me parece que, reitero, hay que profundizar los acuerdos, los entendimientos, tocar los temas más trascendentes que demandan el crecimiento, la situación actual de la ciudad y su crecimiento futuro. Otro tema, arquitecto, que se ventiló en el marco del debate de estas herramientas de planificación de la Municipalidad de Cuenca era esta aparente visión recaudatoria. Hubo muchas críticas, muchos pronunciamientos en torno a estos cobros, a estas tasas que iba definitivamente a encarecer a la construcción y sobre todo perjudicar el acceso de las personas que buscan todavía soluciones habitacionales. Rosana, hay una visión de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que se cree que por la aplicación de los instrumentos de gestión que prevé esta ley, entre esas la concesión onerosa de derechos, este cobro
de este tributo puede convertirse en la principal fuente de desarrollo, de financiamiento del desarrollo de la ciudad. Y ese es un verdadero despropósito, pues es un verdadero despropósito, no tiene sentido. Ya hemos dado el ejemplo del caso de la ciudad de Quito, en donde ya se ha pretendido aplicar esta figura. En una ciudad 10 veces más grande, una área metropolitana 10 veces más grande que Cuenca, allí apenas pudieron recaudar bajo esta figura de la concesión onerosa de derechos durante un buen tiempo alrededor de 25 millones de dólares. Yo pregunto, ¿con 25 millones de dólares vamos a financiar el desarrollo urbano de un área metropolitana de 3 millones de habitantes? Pero por ningún lado, pues, Rosana, lo único que vamos a crear es conflictos a la comunidad, lo que no quita que se pueda aplicar con mucho tino, con mucho cuidado, esta figura en determinadas zonas de la ciudad. Si en un determinado predio la norma dice máximo 10 pisos, pero podría usted, mediante la concesión onerosa de derechos, llegar a 12 pisos, está bien. En casos puntuales, en ciertos sectores de la ciudad, en donde sea factible aplicar esta figura e ir evaluando de manera permanente, porque ahí, Rosana, uno puede hacer la siguiente pregunta: ¿y quién determina el monto de la concesión onerosa de derechos? ¿Cómo se determina ese monto? Y ese tiene que ser motivo de un reglamento que tiene que dictar el Consejo Cantonal, para que no sea un tema de una relación personal entre el director de planificación y un promotor de un proyecto que tiene que arreglar a título personal con el director de planificación. Eso es imposible. El monto de la concesión. Algo que queda claro, arquitecto Pauta, es la inconveniencia y los riesgos de lo transitorio. No es realmente lo más adecuado. Creo que la pregunta clave sería: ¿cómo poner punto final a esta incertidumbre? ¿Cómo plantear por parte del municipio, de la administración municipal, una hoja de ruta que permita la mejor construcción de estos planes del PDOT y el PUCS de la mejor manera y dentro de plazos razonables? Teniendo un equipo técnico que lidere este proceso en el marco de la agenda y las directrices que imparta el Consejo Cantonal. Una agenda, un programa de trabajo que tiene que llevar adelante el señor director de planificación urbana, el director de planificación del cantón, tiene que liderar con su equipo técnico en el marco de una agenda que debe establecer el Consejo Cantonal. ¿Cuenta con este equipo técnico el municipio actualmente? Creo que sí, creo que en Cuenca, la municipalidad, primero, Gustavo, hay también una experiencia. Entendamos que el municipio de Cuenca no se ha hecho ayer. Allí existen funcionarios que inclusive trabajaron cuando yo fui director de planificación, que tienen mucha experiencia, que tienen conocimiento de la ciudad. Hay que aprovechar esas fortalezas que tiene nuestra institución. La Municipalidad de Cuenca tiene una fuerte vocación planificadora. Entonces, necesitamos un equipo técnico muy fuerte, que tenga muy claro lo que quiere hacer en el proceso de planificación, en el marco de una agenda, en el marco de unas pautas, en el marco de unas orientaciones a las que está llamado a dar el propio Consejo Cantonal, porque finalmente, Gustavo, es el Consejo Cantonal el que aprueba la ordenanza, no es el señor alcalde ni el director de planificación. Entonces, ir a la elaboración de estos instrumentos de planificación y de desarrollo, porque además no solo es un tema de la planificación física, Gustavo, me pongo a pensar en el plan de desarrollo de Cuenca. Hoy la condición de crisis sanitaria y de crisis económica que estamos viviendo, necesitamos un gobierno local muy, pero muy fuerte y comprometido con la reactivación económica. Entonces, el plan de desarrollo tiene que recoger esas urgentes necesidades de Cuenca y de su cantón, buscar el apalancamiento, la unión con otras instituciones de la propia ciudad, las universidades, las cámaras, las universidades públicas y privadas. Debemos apostar también a estos procesos. ¿Qué papel ha tenido hasta aquí la academia en este debate? Muy tangencial. Eso de recibir unas invitaciones, Gustavo, para participar en un webinar de media hora o de una hora, eso es poco, nada contributivo. Por eso mismo necesitamos esa agenda. Discutir, por ejemplo, el tema de la movilidad de Cuenca. Recuerde usted, Gustavo,
En la administración del ingeniero Marcelo Cabrera, en la segunda administración, se contrató con un experto español el plan de movilidad de Cuenca. Al municipio le costó más de $1 millón. ¿En dónde está ese plan? ¿Por qué no se aprobó ese plan? Uno se pregunta cuánta plata se ha gastado en la ciudad por concepto de contratación de estudios, de planificación. ¿Y en dónde están esos estudios de planificación, Gustavo? Entonces, hay que recuperar muchos esfuerzos que ha hecho la municipalidad en los últimos 15 años y han quedado en estudios. Recuerde usted que antes de hablar del plan de uso y gestión del suelo, a mitad del año anterior, ya el Consejo Cantonal aprobó el nuevo plan de ordenamiento de Cuenca en primera. ¿Y qué pasó? Se desmontó ese proceso para iniciar de nuevo. Y eso no está bien, Gustavo. La planificación, la urbanística de la ciudad, del territorio cantonal, requiere un manejo más respetuoso desde el lado político. Yo aspiro a que el Consejo Cantonal establezca esta agenda, cuente con un equipo como ente político, cuente con un equipo técnico de primera línea que efectivamente pueda garantizar la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, incluyendo esta figura que deja muchos cabos sueltos, el llamado plan de uso y gestión del suelo, Gustavo. Sí, muchísimas gracias por habernos atendido al arquitecto Fernando Pauta. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.